Que le bendiga, pueblo de Dios, grande y poderosamente. Quiero hoy recitarle una porción de la Escritura, cuando Jesucristo en el libro de Juan capítulo 17, versículo 21 habló y oró, amados, y dijo estas palabras: Señor, que ellos sean uno, como tú en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en mí. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que tenemos que estar unidos en el propósito, unidos en los mandatos, unidos en las promesas, unidos en lo que el Señor, amados, nos delegó a nosotros como iglesia. Una de las cosas de la operatividad del Espíritu Santo en nuestras vidas es que ya nuestras mentes no van a estar ligadas, aleluya, con la mente de Cristo. Una de las operatividades del Señor es que nuestras mentes tienen que estar limpias, que nuestros corazones tienen que estar limpios, porque la Biblia habla que hay obras de la carne, o sea, acción que manifiesta la carne. La Biblia habla del corazón del hombre que es engañoso. Quiere decir que nuestras renuncias en el reino de Dios tienen que ser interiores. No se trata de lo exterior. Una de las manifestaciones de los creyentes en su vida es que toman el evangelio, toman el reino de Dios como una cosa repetitiva de enseñanzas de hombres. Una de las cosas que Dios ministraba sobre mi vida es que Él es nuestro maestro, que no existe en la tierra alguien que te pueda ayudar si no es dirigido por el Espíritu Santo. Una de las honras que se merece nuestro Señor Jesucristo es que es para Él toda la gloria, es para Él toda la honra. Entonces no confundamos honra con sentimentalismo, honra con amor de hombre, porque el corazón es engañoso. Tú tienes que darle la gloria y la honra. Es aquel que te entregó un cuerpo para manifestarte en esta tierra. Jesucristo quiere que seamos uno en espíritu, en propósito, no uno en carne, no uno en religión, es uno en Cristo. Para poder hablar de las manifestaciones del reino, tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. La gente se acostumbra a lo rutinario, porque así es la carne, así es la mente del hombre. Tú tienes que entender uno de los principios celestiales o protocolos divinos, es que para entrar por la puerta, tú necesitas ser direccionado por el dueño, el amo y el creador original de tu existencia como ser humano en esta tierra. Cuando tú entiendas que Dios lo es todo, estás dispuesto a dejar las cosas que tú piensas que están bien en mentalidad de hombre, porque las cosas buenas, escúchame esto, no provienen de nosotros, provienen de Dios. Cuando tú piensas que alguien es demasiado bueno, tú no puedes identificar a alguien por vista, por lo que ves. Tú identificas a alguien por revelación del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios que da testimonio, no son las obras que yo puedo hacer. Así que tienes que estar muy pendiente de la unidad, porque la unidad es sobrenatural. La unidad no es manifestaciones de obras. La unidad son manifestaciones del Espíritu Santo. Porque si la Biblia especifica que la iglesia tiene que ser una en espíritu y una en propósito. ¿Por qué? Porque ya los propósitos están hechos. Nuestros propósitos no son direccionados por nosotros. Una de las cosas que Dios ministró sobre mí es que Él me dijo: yo soy tu maestro. Es porque Él te va a enseñar y va a utilizar instrumentos para enseñarte. Mas es el mismo Dios que te ha dicho a ti: yo soy tu maestro. Una de las cosas que no entendieron los fariseos, los judíos, es que el que estaba frente a ellos era Dios mismo, encarnado, dando la dirección del nuevo pacto. Una de las cosas que no entendieron ellos es porque ellos razonaron conforme a su mentalidad, a las enseñanzas, a la palabra que no causaba una mentalidad de reino. Ellos se acostumbraron a la práctica de la rutina y ellos juzgaban por vista y no por revelación y por dirección divina. Una de las cosas que hacían los antiguos profetas es que ellos siempre tenían en su boca: así ha dicho Jehová. Es porque había intimidad y por lo tanto había revelación. Una de las cosas que le falta a la iglesia en el planeta es intimidad con Dios para que haya reforma, para que haya cambios en su vida. ¿Por qué te estoy transmitiendo esta palabra? Estoy aquí en el monte de Dios en oración y pidiéndole al Señor que Él sea, amados, porque realmente
Aunque usted pueda conocer mucho de Biblia, conozco una persona que la ha leído 4 veces, pero su vida todavía no entiende el reino de Dios. Porque no se trata de leer en la carne, se trata de leer para ser transformado en el espíritu, en lo sobrenatural. Nosotros tenemos que saber que el reino de Dios es sobrenatural y que lo que está pasando en lo material, en lo físico, es consecuencia de lo que está sucediendo en lo sobrenatural. Yo tengo que estar con Cristo, yo tengo que estar en presencia de mi Rey, porque es lo que me va a tornar diferente, es lo que me va a hacer entender, aleluya, y poder comprender el tiempo que yo estoy viviendo, un tiempo muy difícil. Necesito que entiendas esto. Cristo quiere revelarte su gloria, pero tiene que haber unidad en el pueblo y después tiene que haber unidad en Jesucristo. La gente y las vidas muchas veces están acostumbrados a orar a Dios de una manera, pero cuando se le enseña de otra manera, comienzan a tener una serie de mezclas en su mente y decide quedarse con lo viejo. Cuando Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que renovarnos, en esa medida conoceremos la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo nací en Venezuela, estoy acá en Brasil, y yo puedo traerme la cultura de Venezuela a Brasil. Y muchas veces uno quiere adoptar todas esas cosas, pero cuando yo vengo a Dios no existe la cultura, porque Dios es Dios, está sentado en su trono. Entonces quiere decir que yo soy y me identifico es como hijo de Dios. Porque cuando yo digo que soy venezolano existe división, separamos a brasileros y venezolanos. Pero cuando decimos que somos hijos de Dios, nos unimos para ser uno. Ser uno en el espíritu. Porque ciertamente a mí me gusta la arepa con carne mechada, pero al brasileño le gusta la fariña. Aleluya. Cuando nos unimos en el espíritu, nos amamos como somos. Y Dios está enseñándole al pueblo venezolano a que adopte los propósitos del espíritu. Y no dejemos de estar diciendo, voy a regresar, me voy a quedar, voy a viajar. Sepa esto, usted es hijo de Dios, usted tiene promesas celestiales. No se identifique como venezolano, identifíquese como hijo de Dios, como iglesia de Cristo. Porque ciertamente cuando nos identificamos de donde nosotros nacimos, nosotros vamos a tornarnos solamente hablando con los que nosotros conocemos, porque no tenemos una mentalidad espiritual de la unidad del Espíritu Santo. Vamos a unirnos y a ser uno con el chino, a ser uno, amados, con el estadounidense, a ser uno con todo aquel que es uno con Cristo. Así, amados, viene la revelación de Dios. El Señor comienza a operar en nuestras vidas. El Señor comienza a formarse adentro de nosotros un ser diferente, un ser celestial. Porque ciertamente Eva estaba dentro de Adán, era el complemento de Adán. Cuando Adán conoce a Eva, que está con ella, comienza a multiplicarse y a salir una generación. Tú tienes que unirte y ser uno con Cristo para que haya una multiplicación de reino en la tierra. Si tú te identificas como hijo de Dios, entonces estás dispuesto a ser uno con la iglesia. No unos con los venezolanos, unos con la iglesia. Porque la iglesia es una en el planeta Tierra. No hay placa que pueda darnos y tornarnos ser más que otros. No, somos uno como iglesia en Cristo Jesús. 2 pasos, uno como hermanos. Primer mandato. Segundo paso, uno como hermanos, como iglesia en Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Amados, llegó el tiempo de la mayor manifestación de Dios sobre esta tierra. Entiende esto, que el Espíritu de Dios está derramándose poderosamente en aquellos que ya, aleluya, no se conforman con ser crianza, con ser niño, sino que va hacia la excelencia, a madurar, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Si yo puedo hablar en lenguas, pero no amo a mi hermano, nada soy. Escúchame esto, el amor es la mayor manifestación del poder y del propósito de Dios sobre esta tierra. Dios amó al mundo y entregó a su Hijo. La manifestación más grande que el Padre hizo es dar a su Hijo. Y la mayor manifestación que puede hacer la iglesia en esta tierra es ser uno y amarse unos a otros. Lo que nos une es el amor de Jesús, porque Él nos dio ejemplo cuando entregó su vida, cuando sufrió por nosotros. Lo hizo porque te ama y porque me ama.
Cuando tú eres uno con tu hermano, tú muestras que el amor de Dios está en tu vida posicionado. Ama y serás uno y habrá manifestación del reino. Porque lo que te hace grande a ti no es que Dios te use en milagros. Lo que te hace grande a ti no es que tú tengas poderosas palabras. Lo que te hace grande a ti es que tú ames y seas uno con tus hermanos. Y seas uno no solamente como iglesia, sino también como cuerpo de Cristo. Sino también una iglesia que sabe que la cabeza es Jesús de Nazaret. Escúchame esto, la iglesia está fundada, aleluya, en los fundamentos apostólicos. Y la iglesia tiene que entender que los 5 ministerios existen porque son, aleluya, lo que hace que todo, aleluya, funcione. No podemos matar un ministerio. Son 5 ministerios que trabajan para mover todo este planeta Tierra bajo la unción poderosa del Cristo eterno. Existen los ministerios para funcionar en la tierra y edificar la iglesia. Opine lo que opine el hombre. Dios es Dios y está sentado en su trono. Diga lo que diga el hombre, queriendo torcer las escrituras. Dios sigue siendo Dios. Y nosotros como iglesia continuaremos siendo uno, amándonos los unos a los otros. Déjate de divisiones. Déjate de decir aquel es más santo y este se va para el infierno. A nosotros no nos une las cosas visibles. A nosotros nos une aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Busca a Dios, ten intimidad con Dios y pregúntale a Dios en la medida que tú entiendes, aleluya, es que tú vas a poder comprender las cosas. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros que tenemos que ser como niños, porque el niño, aleluya, solo obedece, porque sabe y se ha identificado, aleluya, y él sabe de dónde viene su cordón umbilical, él sabe dónde están las células auditivas. Él reconoce a mamá, aleluya. Así son los hijos de Dios. A nosotros no nos puede dividir o separar nuestras normas. A nosotros no nos puede separar. Bendito sea la gloria del Señor. Lo que yo pienso y lo que yo opino. Unámonos en el amor de Dios y dejémonos de palabrería de niños y comencemos a caminar en la madurez del Espíritu, en la madurez bíblica, en la madurez celestial, en lo que el Señor realmente quiere para esta tierra. Porque Dios es Dios y está sentado en su trono. Que el Señor te bendiga. Soy el pastor Johnny. Te amamos. Aleluya. Esté donde estés. Quien sea. Aleluya. Te amamos mucho. Queremos lo mejor para ti. Fuerte abrazo. Desde aquí, aleluya, del Monte de los Oliveiras, en Brasil. Bendecimos su vida. Y clamamos al Señor para que te dé un abrazo este día. Para que te dé fuerzas. Para que continúes hacia adelante. Donde quiera que tú estés. Una parte de todo este planeta. Tem muitas pessoas que estão escutando esses vídeos. Que estão recebendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Tua vida, tua casa, tua familia. Brasileiro que me escucha, Jesús te ama. Para la gloria del Señor, ya hemos ganado brasileños para el Señor porque tenemos una mentalidad de reino. Vamos a crecer, vamos a multiplicarnos. Toda esta pandemia va a pasar y la iglesia traerá el mayor avivamiento para esta tierra. Este es un proceso, estamos aprendiendo a comer codornices en medio del desierto. Dios te bendiga grandemente. Que el Señor Jesucristo te dé revelación y entendimiento para que puedas amar a todos aquellos, aleluya, que se pueden acercar a tu vida. Dios te bendiga grande y poderosamente, la familia pastoral. Bendice tu vida en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra. Un fuerte abrazo de aquí de Brasil, en donde quiera que tú estés. Te amamos y queremos que Cristo se revele a tu espíritu y te dé vida eterna. Acuérdate que no solamente estarás aquí en el cuerpo. Tu realidad existencial es que hay un alma dentro de ese cuerpo que necesita a Dios. Y solamente a través de Cristo puede tener vida eterna. Ven a Él. Ven a Cristo y Él te ayudará. Él te sustentará. Él guiará tus pasos y te dará sabiduría y entendimiento para que vivas en esta tierra. Dios te bendiga. Dios te guarde.